Anteriormente en Evangelion terminamos con un terrible cliffhanger, Shinji hirviendo en caldo LCL. Por suerte, Misato recuerda cómo pensar y ordena que hagan bajar a la Eva hasta el subsuelo, donde el rayo del ángel ya no le alcanza y Shinji queda a salvo. Más o menos. Y es que los daños son tan graves que sufre una parada cardíaca y hay que reanimarlo. En otras palabras, Shinji ha muerto. Tenedlo en cuenta para la próxima vez que se le exija subir al robot, por favor. Con todo, se podría decir que ha tenido suerte. 3 segundos más y el rayo habría derretido la última capa protectora de la Unidad 01. Esto sirve para establecer una constante a lo largo de la historia. A pesar de que los pilotos sufren heridas psicológicas, el núcleo de una EVA es el lugar más seguro del mundo. Ya no es solo que las EVAs sean resistentes, sino que sus armaduras son más duras que edificios enteros. No es de extrañar que haya pocos países que puedan permitirse producir una unidad. Esto, aparte de las limitaciones impuestas por el vínculo madre-piloto que solo se logran superar al final de la serie, nos ayuda a justificar el bajo número de EVAs. Una vez el corazón de Shinji vuelve a latir, ya es posible sacarlo de la cabina, que se abre entre chorros de sofocante vapor, y por algún motivo nuestro protagonista no parece un cangrejo hervido, que se le va a hacer y que será atractivo hasta en la muerte. Anime. En honor a Misato hay que señalar que abandona sus funciones militares para correr a acompañar a Shinji hasta la sala de operaciones, donde no le queda otro remedio que dejarlo en manos de los doctores. Acto seguido vuelve al trabajo. Pero que se nos haya mostrado que acompaña a su ahijado, incluso si no puede hacer nada por él, es importante. Nos muestra su lado más humano, algo muy necesario porque no vamos a dejar de ver que Misato puede ser cruel en su pragmatismo militar. Momentos así nos recuerdan que quiere a Shinji. Sin embargo, el destino del mundo está en juego, así que Misato se pone manos a la obra. Por eso despliega el arma más potente de la humanidad, una que solo se puede usar como última opción. Un globo de la EVA 01, tamaño real. ¿De dónde lo han sacado? ¿Lo han fabricado a toda velocidad o lo tenían creado desde antes? Y si es así, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Lo imagináis formando parte de un desfile? Porque yo sí. Bromas aparte, obviamente el globo cumple una función clara, es un cebo para Ramiel, que de esa manera les muestra hasta qué distancia es capaz de registrar acciones hostiles. Y es que Ramiel se ha posicionado sobre Nerv, donde ha desplegado una suerte de taladro para penetrar todas las capas protectoras del Geofront. Es sin duda el más eficaz de los ángeles que hemos encontrado hasta ahora. Que no tenga un aspecto como tal monstruoso es, ante todo extraño, un dado azul gigante, incrementa esta sensación de otredad y de amenaza para mi gusto. Aún así, y voy a romper una lanza a favor de Rebuild, creo que su Ramiel supera al de la serie. Pero en cualquier caso, ¿cómo vas a enfrentarte a una cosa así tan difícil de comprender? Ese es el problema al que se enfrenta Misato. Así pues, hace una tormenta de ideas y empieza a probar diferentes métodos que fracasan, pero no sin dejar de revelar información jugosa y estremecedora. El campo AT de Ramiel es simplemente bestial. No solo eso, sino que siempre que se le ataca responde con un rayo letal y preciso. Lo peor es que es una criatura multiárea. En ningún momento se consigue detener su persistente avance hacia Nerv. Es una fortaleza flotante con defensas perfectas, un radio de acción inmenso y que en menos de 10 horas habrá atravesado las 22 barreras y alcanzado, a Nerv. Luego, todo se habrá acabado. Por cierto, quiero señalar que el techo de la sala de reuniones tiene un diseño muy semejante al de un campo AT. Quizá es una referencia a que es un lugar protegido o supuestamente impenetrable. O a lo mejor a los animadores simplemente les gusta el patrón, yo qué sé, pero quería señalarlo. Siguiendo con Misato, nos hace testigos de un milagro de la eficiencia japonesa con la que en España solo podemos soñar. En 3 horas van a ser capaces de reparar a la EVA 01. Por desgracia, la EVA 00 todavía no resulta apta para el combate, y como veremos se va a limitar a servir de apoyo. Así pues, vuelven a depender de que Shinji esté listo para pelear. Este rol, por cierto, ya está reflejado en la dinámica de los personajes. Rei aguarda a Shinji mientras este se recupera lentamente. La muchacha, por cierto, tiene las gafas de Gendo en sus piernas. A través de las mismas vemos la cápsula, pero no a Shinji. Solo contemplamos al instrumento que puede pilotar una EVA. Misato, por su parte, elabora un plan que demuestra por qué la han escogido para liderar los asaltos contra los ángeles. Cuando se planta frente a Gendo, además vemos su jerarquía dentro de la organización. Está alineada con el líder, pero se sitúa muy lejos de él. Esto puede hacer referencia a sus ideologías dispares, aunque enfocadas hacia un mismo objetivo, además de a las facciones que forman dentro de Nerv. Los líderes de Sealing no son visibles. Gendo es el único con acceso a los mismos, y por ello
para mantener el poder, se aísla en su trono con su inseparable Fuyutsuki, mientras que Misato es, a su vez, quien conecta con el resto de miembros de NERV. Es una jerarquía muy clara y bien definida. Es posible señalar que obviamente es una imagen que lleva engaño. Sabemos que hay otros actores importantes como Ritsuko, pero no hay que preocuparse. Al mencionarse la supervisión del superordenador Magi, se está haciendo inevitable referencia al papel de la científica más importante de la organización. Por supuesto, también es un adelanto del lugar esencial que tiene Magi en la vida de Tokio 3, pero ya llegaremos. Lo que sí vamos a hacer es mencionar que Gendo no pregunta ni una sola vez por el estado de Shinji. Sin duda tiene acceso a los informes, pero quien calla, otorga. En otras palabras, o no se preocupa por él, o no quiere aparecer vulnerable, o menos aún como un padre. Pero bueno, ¿cuál es el plan de Misato? Para empezar, tomar prestado un rifle de positrones y encontrar la manera de acumular la suficiente energía para superar la que se concentra en el campo AT de Ramiel. Al contrario que una burócrata o una militar al uso, limitada por ciertas normas, Misato aprovecha todo centímetro de libertad y poder concedido para moldarse a las situaciones. Veloz, con ideas frescas y nada dispuesta a permitir que el papeleo la detenga antes de una batalla, no piensa en las consecuencias, solo en asegurarse de que el mundo no se acabe en las siguientes 24 horas. Por eso va a la raíz del asunto. Si algo nos sobra a los humanos que hemos pasado por la revolución industrial es energía. En menos de 9 horas, casi por arte de magia, se despliegan los cables necesarios para redirigir toda la energía de Japón hacia Tokio 3. La eficiencia con la que se realiza este despliegue resalta también que NERV, como organización enfocada al desarrollo de armas, está mucho más especializada en lo técnico y mecánico antes que en la lucha bélica contra los ángeles. Una vez puesto en marcha el plan, solo queda que Shinji se despierte. Es una lástima que en medio de la frenética actividad que lidera, Misato no pueda permitirse ir a visitarlo. Solo puede confiar en que esté dispuesto a pelear. Sobre Rei recae el deber de entregarle a Shinji su ropa y explicarle la situación. Sus posiciones son totalmente inversas a su encuentro en el apartamento. Ahora es Shinji quien está en una habitación desangelada, desnudo y vulnerable. Se entiende que Rei ve todo lo que tiene que ver. Aún así, sin duda es una inversión intencional, quizás un pequeño golpe del karma. El escenario está enfocado a mostrar la delicada situación psicológica en la que se encuentra Shinji. Una vez más, el pobre trata de encontrar consuelo o incluso comprensión en Rei. Y esta es la gran diferencia respecto a cómo trata Evangelion a los personajes según su género. Hablando en plata. A Rei, Asuka y a Misato se las profundiza como personajes a través de escenarios incómodos, sí. Pero pocas veces se decide dejar de lado la oportunidad de hacer fetichismo y fanservice, obviamente, dirigidos al público juvenil masculino al que se supone que va enfocado Evangelion. En comparación, Shinji y Kaworu salen mucho mejor parados. Hay más respeto por sus cuerpos, pero además se teme el rechazo que podría provocar entre el público masculino si de repente hubiera fanservice de chicos bonitos. Una de las pocas escenas claramente fanservice que se me vienen a la cabeza ni siquiera pertenecen a la serie y, aunque perturbadora, no desnuda ni expone a Shinji. Sí, es la escena de Rewill en la que Kaji intenta... En fin. Bueno, ya seguiremos con esto. Va a haber muchas veces en las que tendremos que hablar de fanservice y de fetichismo. Y luego podemos hablar de Misato y cómo trata a Shinji, pero ya habrá tiempo en siguientes episodios. Como decía, Shinji busca comprensión, y en cierto modo la obtiene porque Rei le dice que si tiene miedo, ella pilotará la EVA 01 en su lugar. Shinji se sorprende de que Ritsuko esté preparada para reescribir los datos para la EVA, pero dado que ni siquiera estaban seguros de que el chico fuera a despertar a tiempo, parece el paso lógico. Eso por no hablar de los posibles accidentes que podrían dejarlo incapacitado, es normal que tengan un plan B. Pero con esto, probablemente Shinji no acaba reflexionando sobre los tecnicismos estratégicos, sino que se siente sustituible. Además, esta vez no es Misato quien le está amenazando, sino la propia Rei. Rei, que ya no está herida ni es una doncella en apuros, sino una piloto que no duda en cumplir con las expectativas de los adultos y que se despide con un adiós formal, casi definitivo. No es un nos vemos, sino, insisto, un adiós. Más tarde veremos que tiende a despedirse de esa manera porque Rei, que sabe que sí que es sustituible a un nivel mucho más profundo que Shinji, está preparada para morir. Ya sea inspirado, escocido u obligado por la decisión de Rei, Shinji se arma de valor y decide levantarse. Es ahora, creo yo, cuando por primera vez la serie se permite representar a Shinji y a Rei como héroes. Hasta ahora hemos visto que los civiles no están al tanto de los ángeles, pero sí saben lo que es una EVA, pero o al menos tienen una vaga idea. Gracias a este mito que se teja alrededor de los pilotos, ya que Kensuke obtiene información que definitivamente no debería estar al alcance de un adolescente, unos cuantos alumnos se reúnen en su instituto. ¿Para qué?
para ver salir a sus defensores y en particular Kensuke y Toji a su amigo. Y cuando las Evas se perfilan en su campo de visión, jalean repletos de entusiasmo. Solo hay que ver las caras de ilusión de Toji y Kensuke y ver cómo les mandan todos sus ánimos para hacerse una idea de lo mucho que se ha transformado la relación que mantienen con Shinji. Para ellos ya no es el torpe piloto salido de la nada, sino el compañero que luchará por protegerlos a todos. Y quiero pensar que, aunque solo sea porque, está la Eva 00, también piensan un poquito en Rei. Pero esa soy yo. Es una pena que Shinji no pueda escucharles, sin duda habría sido toda una inyección de autoestima. Una vez tienen listos a los pilotos, varios personajes abordan unas explicaciones que no dejan de recordarnos que Evangelion es ciencia ficción, escrita por fans muy dedicados. Unos fans que deciden hacer espacio en su guión para detallar los problemas que puede causar a un disparo la curvatura de la Tierra, además de los campos magnéticos. También está el hecho de que el arma se va a sobrecalentar y necesitará una importante refrigeración antes de poder disparar en una segunda ocasión. Todo esto proporciona una información que aporta tensión a una batalla que, como veremos, va a ser breve y feroz. Y es que, idealmente, debe reducirse a un único y letal disparo. Estos problemas que se mencionan sirven para que nos hagamos una idea de lo mal que se van a poner las cosas si Shinji falla. Y es entonces cuando el espectador se percata de cómo se está resaltando el escudo que Rei debe portar. Cualquiera con un mínimo de experiencia leyendo o viendo historia sabe que esto es lo que se suele llamar un arma de Chekhov. ¿Chekhov? Chekhov. En pocas palabras, si se muestra un arma en la historia, entonces se tiene que utilizar. La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Y como se nos dice que Rei solo debe proteger a Shinji si este falla, sabemos que el plan no va a salir bien. Así que las preguntas empiezan a acumularse. ¿Cómo resolverán el problema? ¿Cuántas veces va a tener que disparar Shinji? ¿Tendrán que pasar a una lucha cuerpo a cuerpo? ¿Cómo se lucha contra un dado? Todo esto es delicioso para un espectador, pero para Shinji es terrorífico. La responsabilidad que recae sobre sus hombros no tiene comparación con las anteriores batallas. Ya no hay margen de error. Si desperdicia la energía de Japón, bien pueden darse todos por muertos. Eso por no hablar del tiempo que se les echa encima. Ciertamente habría estado bien empezar por decirle que el disparo será automático y su único deber es apretar el botón, como hacen los entrenamientos, pero ¿dónde estaría la gracia para los espectadores? Es relevante que la primera acción de Rei a nuestros ojos sea proteger. Este va a ser en buena medida su rol como piloto, pero también como personaje. Rei es adyacente a protagonistas como Shinji y Asuka, pero siempre está en la retaguardia, donde es fácil pasar por alto lo mucho que aporta a la historia. Por supuesto, no podemos pasar una oportunidad de mostrar la ropa interior de Rei. Supongo que los calzoncillos de Shinji no son lo suficientemente sensuales para salir en pantalla, porque no nos regalan la vista con ellos, vaya por Dios. Por cierto, a los futuros comentarios de que dedico un 70% del tiempo a quejarme del fetichismo, por vosotros haré un 72%, y la próxima vez que os quejéis subiré un 75%, y así hasta que todo sea una queja del fetichismo de Evangelion. Un besito. En medio de esta intimidad forzada, Shinji no puede controlar sus miedos. A estas alturas ya debe saber que Rei no es la persona más receptiva del mundo, pero es que no tiene a nadie más con quien confesarse. Lo interesante es que Rei es receptiva a su temor, y responde no diciendo que le sustituirán la muerte, sino que cumplirá la función que le ha sido encomendada. A pesar de que desde su punto de vista Shinji es un chico que no respeta a Gendo, a pesar de que amenaza su propia posición, Rei va a hacer lo que se le ha ordenado. Va a tardar muchos episodios en comenzar a pensar en desobedecer a sus superiores. Mientras se acumula la energía, solo queda esperar, y la presión del silencio siempre suele hacer que alguien empiece a hablar. Shinji vuelve a la carga intentando encontrar un reflejo en los demás, y por eso le pregunta a Rei su opinión. Después escucha prácticamente sin decir nada, excepto para una cosa. Quiere que Rei profundice una explicación. Es aquí donde encontramos que, por fin, comienza a forjarse la relación que les mantendrá unidos hasta el final. A pesar de sus muchos problemas, Shinji se interesa por Rei. No le da órdenes, no la trata como una soldado desechable. Para él, Rei es una persona a la que quiere conocer. Sí, tiene la curiosidad interesada propia de un adolescente, pero de verdad quiere saber cómo es. Y quienes seáis mayores podéis imaginar lo importante que es esto para alguien que se considera irrelevante. Aunque Rei no sea consciente, está empezando a poder expresarse de una manera que nunca antes ha podido, gracias a que Shinji está dispuesto a conocerla. Es gracias a él que Rei define algo tan esencial como sus motivos para arriesgar la vida. Resulta que no es por heroísmo, por mala conciencia, patriotismo o como Asuka porque quiere demostrar que es la mejor. ¡Feliz jueves! Es por algo más sencillo y sobre todo triste, teniendo en cuenta lo invisible que es Rei para el resto de la sociedad.
絆だから。絆。そう、絆。父さんとの。みんなとの。強いんだな、綾波は。私には他に何もないもの。他に何もないって。時間よ。行きましょう。じゃあ、さようなら。Nuevamente, adiós. Esto da una nueva dimensión a Rei. A pesar de que solo la vemos con Gendo y sabemos que es la única relación que la hace sentir feliz, Rei es consciente del mundo que la rodea, incluso si éste no le presta atención. Es la espectadora perfecta, siempre alejada, siempre sola, bebiendo con los ojos de la vida de los demás. Sus vínculos son débiles, reducidos. Gendo, Ritsuko, Misato, quizá. Ahora mismo, Shinji. Pero como bien dice, constituyen lo único que tiene. Si ellos desaparecen, Rei no tendrá absolutamente nada, dejará de ser ella misma. Oh, sí, las ideas que aparecen al final de la serie estaban ahí desde el principio, solo hay que aprender a buscarlas, y dónde mejor que en Rei, que es quien guía a la humanidad a través de la complementación. Por suerte, su abanico de vínculos irá creciendo con el tiempo, y a medida que se amplíen sus conocidos, Rei también crecerá como persona. Entretanto... Shinji-kun, 日本中のエネルギー、あなたに預けるわ。頑張ってね。はい。Tú sí que sabes poner bajito el listón, Misato. Sigue una deliciosa secuencia de transmisión de energía. Personalmente, me encanta que se resalte el riesgo que corren el resto de trabajadores que no están dentro de una EVA. Además, sin ellos, sin la efectividad de su trabajo, sin la sangre que han sudado, Shinji no podría hacer nada. Reconocer la labor de estos personajes sin nombre ni trama no es habitual en Evangelion. Creo que lo más cerca que vamos a estar de repetir un reconocimiento del humano no piloto que es importante es el episodio en el que, spoilers, Ritsuko acaba por sí sola con un ángel. Pero ya sabéis, no nos adelantemos. Shinji está listo para disparar. Ramiel a su vez va a alcanzar la sede de NERV. Si todo sale bien, solo será necesario un disparo. Por supuesto, no sale bien, porque a pesar de la minuciosa preparación de Misato, que se ha asegurado de situar a las EVAs lejos de lo que parece ser el rango de alcance del ángel, este se percata de que va a ser atacado y su reacción es fulminante. Shinji y Ramiel disparan casi al mismo tiempo, sus rayos se rozan deformando la trayectoria del contrario, impidiendo así un impacto directo. Shinji ha fallado, y esta vez no puede lidiar con el peligro usando un puñal. Peor aún, al contrario que el rifle de Shinji, Ramiel no necesita tiempo para recargar y dispara de nuevo. Rei, por supuesto, se interpone con su escudo, ganando esos preciosos segundos para que Shinji pueda volver a disparar. En esta ocasión, acierta, pero no hay tiempo para relajarse. Al soportar el rayo de Ramiel, Rei ha acabado en una situación dolorosamente similar a la de Shinji al principio del episodio. En otras palabras, están compartiendo el mismo dolor. Desde luego, también evita acabar con piel de cangrejo herido, que nadie se preocupe. Aquí realismo, el justo. Sabiendo lo que debe estar sufriendo, Shinji se arroja a ayudar. Ahora que han compartido campo de batalla y que Rei ha cumplido su promesa, su relación se estrecha, pero de hecho diría que el que hayan sufrido lo mismo es lo más relevante en este momento. Es decir, a corto plazo lo que hace que Shinji dé el paso que le va a permitir desarrollar una amistad con Rei es empatizar con su sufrimiento, es superar el dilema del erizo, aunque solo sea por un ratito. Como ya he comentado alguna vez, en Evangelion suele ocurrir que el dolor físico es menos problemático que el emocional. Por eso Toji quiso resolver sus problemas con Shinji a base de puñetazos, porque para él, para la forma en que ha sido educado, es menos duro que abrirse y reconocer su error. Así que sí, Shinji decide clavarse las púas de Rei con tal de ayudarla, pero lo hace por el camino más breve y digamos heroico, el que produce dolor físico. Echad un vistazo a la cabina, tan caliente que resiente las manos de la EVA 01. Recordemos que Shinji siente lo mismo que su unidad, por tanto ya debe tener las palmas hechas un desastre cuando se las quema al abrir él mismo la cabina. No pretendo desmerecer el esfuerzo de Shinji, al contrario, solo resaltar lo pronto que ocurre esta conexión gracias a actos que consideramos apropiados, heroicos, propios de protagonistas. El esfuerzo físico ocurre al principio. El emocional y psicológico es uno más complicado que va a desenredarse muy poco a poco a lo largo del resto de la serie. En cualquier caso, el daño que se hace Shinji es relevante. Por un lado, por lo ya comentado, le acerca a Rei. Por otro, porque duplica el que ha sufrido su padre. A nadie se le debe haber escapado que está ocupando el lugar de Gendo, dando los primeros pasos para reemplazarlo en su relación con Rei. Esta evolución resulta apropiada para una historia que juguetea con el romance, pero
¿Cómo decirlo? Resulta muy turbio cada vez que nos detenemos a pensar por qué Shinji acaba posicionado en este rol de desplazar a su padre para acercarse al clon de su madre y... Pobre Shinji, pobre Rei. Por suerte para ambos, las emociones del protagonista son sinceras y carecen de malicia. Más importante aún, la serie posiciona a Shinji como la elección apropiada para Rei. Su edad es más equivalente si descartamos las teorías de que Rei 2 puede ser muy joven. Como mucho, debido a las fechas de la muerte de Rei 1, debería tener unos 10 años. Ambos son pilotos, en situaciones subordinadas de corderos sacrificiales y acaban de pasar por traumas muy similares. Sí, ¿no? Parece apropiado. No se puede dejar de mencionar que Shinji se ha interesado por su mundo interno y ahora además está salvándole la vida. También está el pequeño detalle de que no ha abusado de ella, pero pelillos a la mar. Más importante todavía es lo que va a ocurrir a continuación. Cuando por fin pueda hablar con Rei, le recrimina la facilidad con la que estaba dispuesta a dejar de existir, y lo hace mientras derrama lágrimas de alegría por ella. Le dice que tiene más por lo que vivir, que es demasiado triste pensar en que se despidan. Como es lógico, Rei se queda perturbada. Su falta de relaciones reales, sumada a su casi inexistente ego, le impiden comprender, asimilar que Shinji está llorando por ella. Nunca ha sido tan valiosa. Incómoda, se disculpa. Se abre una vez más, reconociendo que no sabe cómo actuar. Shinji, que sabe bien lo que es desear que alguien se preocupe por él, le hace su recomendación. Se podría decir que Rei obedece porque otro Ikari le está dando órdenes. Al fin y al cabo, no vuelve a decir adiós. Pero por el contexto emocional diría que es obvio que han conectado. Hay un pequeño flash que nos muestra un Gendo idealizado, sonriente, tal vez el que ella ve más a menudo, o el que sueña que esté a su lado. Pero el caso es que así se da cuenta de que Shinji siente algo hacia ella. Y es aquí cuando, de acuerdo a Anno, tenéis el enlace en la descripción, Shinji y Rei por fin establecen un lazo. También es el momento en que Anno afirma que Rei estuvo finiquitada como personaje, motivo por el cual se olvidó de ella. A ver, ¿cómo era? En el proceso de hacer Eva me di cuenta repentinamente de que me había olvidado de ella, de su misma existencia. Por ejemplo, en el episodio 7 la recordé de pronto y añadí una escena de Rei. No tenía ningún lazo con ella, ¿verdad? Creo que eso era porque en el episodio 8 no aparece, ¿verdad? Ni por un segundo. El episodio 6 pasó demasiado pronto. Al final Rei dice no sé qué hacer y Shinji dice creo que debería sonreír y Rei sonríe. Después cuando lo consideré, maldije. En pocas palabras, si ella y Shinji se habían comunicado por completo, entonces no está terminada como personaje. A partir de ese momento Rei para mí estuvo terminada. Cuando sonrió, este personaje estaba acabado. Lo cual... ¿no? ¿No seas ridículo? ¿Cualquiera diría que no has visto tu propia serie? Queda mucho por hacer con Rei. Por ejemplo, sería una lástima que Rei no vaya a tener la oportunidad de desapegarse de Gendo. Algo relevante antes de terminar es que ni Gendo ni Rei, ni Shinji ni Rei se tocan en estas escenas que hemos examinado. Simbólicamente Rei sigue separada de ambos. Aunque Shinji ha adelantado un poquito la mano y Rei no ha retrocedido, no se han atrevido a estrecharse, cosa que sí ocurre en Rebuild ahora que lo pienso. Pero lo harán un día, y entonces también estarán sumergidos en líquido LCL. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por la paciencia. Mi intención era grabar esto bastante antes, pero tuve un accidente camino del trabajo y he pasado 2 meses lidiando con las consecuencias. ¡Odio la burocracia! Nada grave, por suerte, pero me ha hecho mucho más consciente de la falta de accesibilidad que hay para personas con problemas de movilidad. Dicho esto, el siguiente episodio ya está grabado y debería salir dentro de relativamente poco. Sigo trabajando en el mega análisis de Rei, que espero que cuando llegue resulte interesante. Eso es todo de momento. Muchas gracias una vez más a quienes elegís vernos y que el viento sople a vuestro favor. Y ahora, muchas gracias a quienes nos apoyan en Patreon, Ko-fi y YouTube. A Egis, Alan Vázquez, ArGG, Arturo Aldaco, Beatriz San, Carles Hernán, Carlos García Martín, Carlos Martínez, Cereconz, Danifer Orozco, Diego Osuna Inda, Diego Arroz, Fanny Arteaga, Gerard Mous, Gregory Michael González Chang, Hugo 2003 Dragon Ball Z, Isaac Kochachi, Juan Carlos Valdunciel, Kendapa, Kenshiro Puño de la Estrella del Norte, Linea Ghost, Naue Botti, Robsan, Víctor Andana Sánchez y Ryuyu, Ramiro Marcio Castillo, Dansito Lunar, Kirpio, Agustín Baldomero López, Fabiola Edo, SJ01, Gisela Díaz,